Tiempo ha pasado desde que comenzó a propagarse el virus a través del mundo, siendo uno de los acontecimientos que se cobró millones de vidas, cambiando la vida como la conocíamos, incluso paralizando todo y haciendo parecer que la vida no volvería a ser la misma, o por lo menos no durante mucho tiempo. Pero a pesar de todo, la vida continuó y siguió con su curso, sin esperar a nada ni nadie, dando inicio a una nueva realidad, la cual eventualmente se convertiría en nuestra nueva normalidad. Como nutricionista en práctica, con el tiempo he adquirido conocimiento y he podido ver de primera mano cómo trabaja el primer nivel de atención de salud del país, lo cual me ha permitido vivir parte de lo que muchos y muchas salvadoreñas viven en su día a día cuando buscan los servicios de atención de salud. Decidí poder probar en carne propia lo que tenemos a nuestra disposición en las unidades de salud y a la vez poder ver cómo seguimos viviendo y cómo seguimos combatiendo contra la pandemia que aún está entre nosotros. A pesar de diversas cosas que se pueden creer sobre nuestro sistema de salud, o pensar en experiencias pasadas que tuvimos en dichos centros, muchas cosas han cambiado y muchas seguirán cambiando para mejor. A pesar de que no podemos ver muchos de estos cambios, algo que me ha permitido el poder estar dentro de estas instituciones es ver cómo se va modernizando poco a poco el sistema de salud público. He podido observar cómo los profesionales del área de salud se siguen capacitando y siguen mejorando sus conocimientos para poder cumplir con el objetivo que tenemos todos, el darles la mejor atención posible a nuestros pacientes y buscar ayudarlos en todo lo que podamos para poco a poco poder salir de esta crisis y posibles crisis venideras. También de ese modo, con un pequeño cambio y ayuda podamos obtener un El Salvador más saludable. Uno de los aspectos más mediáticos y controversiales hasta cierto punto dentro del auge de la pandemia fue la vacunación. Si íbamos a poder conseguir suficientes para lograr la inmunización colectiva. La dosificación de las vacunas contra el COVID en algunos países se había aumentado, llegando hasta una tercera e incluso en algunos hasta una cuarta dosis, para inmunizar de una manera continua y oportuna a la población, y asegurarse de que todos o la gran mayoría de personas lograran estar bien protegidos contra el virus. Se buscaron diversos métodos para garantizar la inmunización de la población, teniendo como ejemplo la creación del megacentro de vacunación, donde todos podían acceder de forma gratuita, simplemente presentando su documento único de identidad para adquirir su dosis correspondiente. Incluso en el inicio, se dividió por grupos etarios para poder priorizar primero los grupos de riesgo y poder hacerlo de una manera controlada, ordenada y oportuna. También se implementó el uso de diversos centros de vacunación en centros comerciales, unidades de salud y hospitales públicos. Pero aún así, se buscó otra alternativa para poder llegar a las personas que viven en comunidades o zonas que quedan alejadas de los centros de salud o que poseen escasos recursos, dificultándole el acceso a dichos centros antes mencionados. Y como primer nivel de atención, se realizan diversas campañas de vacunación, en las cuales diversos equipos de profesionales que laboran en las unidades de salud de El Salvador, conformados por nutricionistas, médicos, enfermeras, promotores de salud, optometristas, etc.,
que visitan muchos de estos lugares llevando las vacunas para facilitarles el acceso a estas, incluyendo vacunas para la influenza, cuadros de bloqueos para niños, vacunas de COVID, etc., para poder inmunizar de mejor manera a la población y llegar incluso a aquellos que tienen dificultades para acceder a los centros de salud, brindándoles también toda la ayuda posible y revisando las cartillas de vacunación para poder observar que no haga falta ninguna de estas y poder darles indicaciones puntuales y oportunas para poder tener un buen servicio y poder estar protegidos contra diversas enfermedades. A pesar de todas las consecuencias negativas que trajo la pandemia del COVID-19 en la cual aún nos encontramos, nos adaptamos a vivir con el virus entre nosotros. Muchas de las restricciones han disminuido, incluso el uso de la mascarilla en algunos países ya no es obligatoria. Todo esto ha traído cambios radicales en los estilos de vida de algunas personas, volviéndolos muy cautelosos, usando siempre la mascarilla, reforzando su higiene, haciendo uso permanente del alcohol, lavados exhaustivos de manos, mejorando su alimentación, realizando una buena cantidad de actividad física, descansando bien, con el fin de prevenir enfermedades o de que nuevas enfermedades no vayan a tener un gran impacto y que puedan tener un desenlace fatal. Pero, como todo en la vida, existe también el otro lado de la moneda. Muchas personas a las cuales ni en los tiempos donde el COVID tuvo un gran auge y se llevó muchas vidas, no les importó. No utilizaron la mascarilla, no seguían las medidas de bioseguridad y simplemente creían que la pandemia era un invento de los medios, o un invento por parte de los gobiernos para controlarnos, o que era una exageración por parte de la OMS y que era simplemente una gripe, entre otras afirmaciones un tanto conspiranoicas, ya sea por creencias religiosas, desinformación o simplemente negación. Lo querramos o no, el COVID-19 vino a ser un acontecimiento histórico que nos sirvió de enseñanza para todos, ya que nos hizo trabajar en sincronía para poder paliar y mermar el progreso de la enfermedad. Fue ese hecho que vino a cambiar cosas cotidianas de nuestra vida, vino a cambiar el modo en el que hacemos comercio, nos trajo la modalidad virtual semipresencial para las clases, la atención de la salud y la modalidad virtual de la consulta, el pago de los impuestos y de otras índoles de forma virtual, y a pesar de encontrarnos en una relativa normalidad, siguen siendo estrategias viables y muy utilizadas en nuestro día a día. Aprendimos a modernizarnos y a cambiar casi todo, y todo esto es gracias a ese hecho y a ese desafío histórico por el cual hemos y seguimos atravesando, como lo es una pandemia, que viene a cambiar todo de la forma en la que solíamos verlo. Un suceso histórico y tan catastrófico como lo es la pandemia del COVID-19 debería hacernos preguntar cómo cambió nuestras vidas, hacernos reflexionar y contestarnos las siguientes preguntas. ¿Este acontecimiento será otra anécdota más a contar en nuestros libros de historia? ¿Tendrá este hecho una repercusión significativa en nuestra vida, en cómo vemos las cosas? ¿O se quedará solo en una tragedia? Si lo queremos ver desde ese punto, incluso de las etapas más oscuras, de las cosas más atroces por las que ha pasado la humanidad, incluso detrás de todas ellas, hay una enseñanza y hay algo que aprender para mejorar y para no volver a cometer los mismos errores. ¿Qué tanto efecto tuvo todo esto sobre nosotros? Una pregunta que puede sonar o parecer muy simple, pero que a la vez tiene un trasfondo bastante complejo, con una respuesta aún más complicada de brindar, ya que depende desde la perspectiva que lo veamos, puede darse una respuesta muy diferente de la otra. Por un lado tenemos a los profesionales del área de la salud,
quienes desde su experiencia y desde su conocimiento pueden brindarnos un punto de vista más amplio de cómo el COVID-19 vino a ser ese suceso histórico que vino a cambiar la forma en la que nosotros vemos y cuidamos de nuestra salud, cómo vino a ser ese hecho que revolucionó el mundo en todo sentido. ¿Considera que la pandemia del COVID-19 tuvo un impacto significativo en el cuidado de la salud de las personas? Bueno, en mi opinión, sí, la pandemia del COVID-19 tuvo un impacto importante en la salud de las personas, ya que prácticamente nos tomó desprevenidos. No estábamos preparados para recibirla, no estábamos preparados económicamente, no estábamos preparados física y mentalmente. Entonces, pues nos ha enseñado a cuidar nuestra salud de manera preventiva, es decir, adoptar un estilo de vida saludable, tener salud física, hacer ejercicio, comer adecuadamente con los nutrientes necesarios para mantener nuestro sistema inmune fuerte, cuidarnos de la obesidad, cuidarnos de los vicios como el cigarrillo, el alcohol, entre otras cosas, para que infecciones como el COVID-19 no nos ataquen de una forma tan agresiva. Sin duda sí tuvo un impacto y realmente positivo en muchos casos, porque si bien es cierto, no es que hemos logrado educar al 100% a la población, pero sí hoy en día hay más conciencia. Ahora sí vemos la importancia de la prevención, la importancia de mantener un sistema inmunológico lo más adecuado posible. Así que sí considero que ha habido un cambio. Aparte de eso, también como profesionales en la salud, aprender a innovar, aprender a dar consulta de diferentes maneras, que muy probablemente no vamos a tener la oportunidad de tener a nuestro paciente físicamente presente. Entonces, ¿qué otra alternativa tengo? Porque como profesionales en la salud, vuelvo y repito, como ética, tenemos la responsabilidad social de atender a esta persona que nos está demandando la ayuda. Así que considero que también como profesionales en la salud generó un cambio positivo para que abriéramos nuestra mente y viéramos también la oportunidad que hay de poder atender a más personas en diferentes ámbitos. Pues déjame contarte que cuando estábamos en lo mejor de la pandemia, justo en la cuarentena, con la Asociación Salvadoreña de Obesidad, realizamos una encuesta online en la que documentamos que más del 60% de las personas encuestadas comentaban que tenían problemas en cuanto al peso. Había un exceso de peso corporal. Tristemente, la gran mayoría acusaba que tenían muchos problemas desde el punto de vista de la salud mental. No dormían bien, estaban bastante preocupados, habían dejado de salir de casa, por supuesto, habían disminuido la actividad física, muchas personas que hacían ejercicio lo habían parado en el momento de la pandemia también, incertidumbre, etc. A pesar de eso, déjame decirte, a la fecha, aunque no se ha vuelto a realizar otra encuesta para darle seguimiento a las personas, en la práctica clínica privada te puedo decir que sigo viendo todavía algunos de los efectos de ese encierro que tuvimos en aquel momento. Las personas siguen teniendo problemas de exceso de peso corporal. Tú sabes que más de 800 millones de personas en el mundo adolecen algún grado de obesidad o sobrepeso. Y a pesar de que estamos conscientes en la comunidad médica, cuando nosotros tenemos un exceso de grasa corporal, es mucho más probable que nuestro sistema inmunológico no funcione de manera adecuada, que las vacunas no sean tan efectivas, que los tratamientos no sean también tan efectivos. Pese a eso, seguimos teniendo problemas y que la gente comprenda la importancia que es llevar un estilo de vida saludable. La gente piensa que es bastante complicado realizarlo. La gente piensa que es muy caro comer de forma saludable. La gente cree que no hay tiempo para realizar ejercicio. Pero ¿sabes qué? Me encanta por ahí un pensamiento que me encontré una vez que decía de que no tengo tiempo es un mito, porque realmente las personas siempre sacan tiempo para las cosas que realmente son importantes. Y con el solo hecho que la gente se mentalice de realizar unos 15 minutos, tratar de llegar a 30 minutos de ejercicio al día, 5 días a la semana, cambiarían drásticamente su vida. Y al mismo tiempo, si nosotros como adultos lo hacemos, nos alimentamos bien, realizamos ejercicio, controlamos el estrés, vamos a nuestros chequeos médicos, dormimos de forma adecuada, preferimos el agua para hidratarnos, estaríamos dando un excelente ejemplo también a las generaciones que vienen detrás de nosotros.
¿Considera usted que debería dársele una mayor difusión a la educación en salud? Definitivamente sí, sin salud no hay nada. Por mucho que existan diversos tratamientos, medicamentos, si la persona no está bien, su cuerpo realmente no va a reaccionar bien a ningún tratamiento. Si es de vital importancia, sería fabuloso, ¿verdad?, que en los medios de comunicación continuamente se nos estuviese hablando de la importancia de llevar un estilo de vida saludable, incentivando a las personas continuamente a alimentarse de manera adecuada, sin necesidad de gastar mucho, incentivándolos a que realicen ejercicio, que tengan una mayor cantidad de actividad física, y también a través de todos estos comerciales, no solamente de repente en la televisión, sino que también en las redes sociales, las personas pudieran ver los beneficios de mejorar el estilo de vida. Sí, yo considero que pues, la educación en salud es muy importante, debería de ser mejor distribuida, dando pues información sobre los requerimientos de nuestra salud, los buenos hábitos de, por ejemplo, caminar 10.000 pasos al día, hacer ejercicio al menos 30 minutos diarios para acumular 150 minutos en la semana, hacer ejercicio de fortalecimiento muscular. Por ejemplo, hay muchas personas que no saben que una forma de prevenir la osteoporosis o de detener su progresión es el ejercicio de fortalecimiento muscular con pesas para fortalecer los músculos, en lugar de solo ejercicios como correr de alto impacto, ¿verdad? La combinación de ellos es la que mejor funciona para, por ejemplo, esta enfermedad. Sí es importante dar mayor difusión. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, sí hemos logrado abarcar ciertos aspectos después de la pandemia, pero aún hay muchos mitos sobre salud, muchos mitos sobre nutrición, y aparte aún hay un poco más que trabajar en cuanto a prevención. Muchas veces creemos de que las patologías, la raíz no está en un estilo de vida saludable, o al llevar un estilo de vida saludable no voy a generar un cambio significativo, y realmente sí lo podemos generar, desde patologías que conocemos comúnmente, la hipertensión, dislipidemia, diabetes, como también el cáncer. Entonces que muchas de estas patologías realmente están en un auge que nunca antes se había visto. Entonces sí sería de gran importancia como personal en salud generar un poco más de educación en nuestra población, un poco más de interés en ellos, y no únicamente con información, sino que realmente ser un ente de cambio, realmente ser un testimonio, que en nosotros mismos podamos poner esto en práctica para que podamos de esta manera educar a la otra persona desde nuestras vivencias. Y de igual forma, la importancia de mantener un entorno saludable, porque el entorno social en el que nos rodeamos, obviamente, va a ser muy significativo para poder identificar cuáles son estas patologías que muy probablemente la raíz se encuentre en la ansiedad por un estrés no controlado. Entonces la educación en salud va muchísimo más allá, y sí hay mucho campo, muchísimo más que educar y concientizar a nuestra población. Si tuviera el poder de decisión, ¿qué cosas cambiaría, agregaría o mejoraría del proceso de atención en salud actual en el país? El principal cambio que pudiese pensar o venirse a mi mente es el educar desde la infancia. ¿Por qué? Porque realmente hay muchos hábitos que la raíz está en la infancia. Y estas personas, muchísimos de nosotros queremos cambiar estos hábitos a los 30 años, a los 50 años, inclusive más, ya sea porque hay una enfermedad que se ha desarrollado o porque hay una mayor concientización. Sin embargo, si nosotros tuviéramos una educación previa, una educación desde el colegio, desde la escuela, sería muchísimo más fácil poder cambiar el estilo de vida, ya sea desde el tema nutricional, el tema salud en general, salud emocional. Sería muchísimo más sencillo porque ya existe un grado de concientización. Entonces es más fácil cambiar hábitos desde la infancia que cambiar hábitos ya en la adultez. Por eso sí considero que es importante tener un poco más de educación en todo el ámbito de salud. Vuelvo y repito, salud en cuanto a nutrición, salud en cuanto a
salud emocional, salud psicológica, salud social, entre otros aspectos, ya que de esta manera vamos a poder ir desarrollando niños, jóvenes que van a tener un mejor futuro. Y sumado a esto también una educación enfocada a la calidad de los alimentos que consumimos. Porque sí, nos pueden educar de que tenemos que consumir carbohidratos, proteínas, grasas, por ejemplo, pero realmente sé seleccionar cuáles son estos tipos dentro de la gama de los macronutrientes que conocemos, realmente cuáles son los de buena calidad y cuáles son los que yo debería de consumir, o desconozco cuáles van a ser los más beneficiosos. Entonces sí creo que es importante dar una educación completa y por ende, vuelvo y repito, que sea desde la infancia, ya que es una información o un contenido muy amplio como para poderlo aprender en un corto tiempo. Así que en la medida de que vayamos aprendiendo según la edad que vayamos teniendo, sería muchísimo más factible poder generar mayor prevención y por ende un mayor estado de salud, una mejor calidad de vida en nuestra población. Y una de las cosas con las que yo sueño, me encantaría que desde pequeños se nos incluyera una materia en nuestras escuelas o colegios en relación al estilo de vida saludable. Creo que esto cambiaría drásticamente la vida de las personas. El simple hecho que desde chicos se nos explique por qué es importante realizar ejercicio, por qué es importante alimentarnos de forma variada, incluyendo frutas, verduras, incluso que nos enseñen a cocinar, ¿sabes? Todo esto es fundamental porque creo que sería esencial para que las personas conociéramos de cómo nuestro cuerpo, si está bien alimentado, si está bien nutrido, si nosotros lo cuidamos de manera adecuada, podríamos evitar muchísimas complicaciones o el desarrollo de diversas enfermedades. Creo que así como en las escuelas o colegios que de repente se les enseña a los niños la importancia de la competitividad, el hecho de que cada día se exijan más como profesionales académicos, ¿verdad? De ser mejores en el campo que ellos escojan también. Si esa misma pasión nosotros les transmitiéramos a los niños en relación al estilo de vida saludable, cambiaríamos muchísimas cosas en el mundo. Evitaríamos que tantas personas actualmente estén ingresadas en los hospitales. Los gobiernos a nivel mundial se ahorrarían muchísimo dinero también, costos hospitalarios, costos de medicamentos, discapacidades o incapacidades médicas que hay que dar continuamente también, ¿ves? Bueno, si yo tuviera ese poder, pues agregaría o daría más énfasis a la atención en prevención en salud. Es decir, que no busquemos al médico solamente cuando estemos enfermos, ¿verdad? Los médicos estamos también para acompañarlos en un estilo de vida saludable, para educarlos y ayudarles a saber cómo prevenir enfermedades, cómo comer, cómo dormir o, por ejemplo, cómo tener una buena higiene del sueño, una buena higiene de columna, ¿verdad? Ahora con las personas que están trabajando de forma remota, se han desarrollado un montón de problemas de columna, a nivel cervical, a nivel lumbar. Entonces, para todos esos momentos estamos también los médicos para acompañarlos en la prevención de salud. Entonces, si yo pudiera dar énfasis a algo, sería eso. Pero además de entrevistar a profesionales de la salud, también decidí entrevistar a una persona, a un profesional que tal vez no está dentro del gremio de la salud, pero que tiene una misión y una misión única. Quiere ayudar a las personas para que sean más saludables. A su vez, también yo voy a contestar las mismas dos preguntas, pero esta vez no desde el lado del nutricionista, sino como persona, desde mis experiencias, de lo que he visto y de lo que me ha contado la gente de esta pandemia en la que hemos estado. El COVID-19 vino a cambiar la forma en la que percibimos la salud. ¿Esta cambió la forma en la que cuidas tu salud o la forma en la que tratas de prevenir enfermedades? Influenció bastante en mí la pandemia porque nos encerraron y yo era una de las personas que le encantaba ir al gimnasio y ahora tenía que hacer en casa, entonces encontré maneras de poder hacer ejercicio en casa. Además de esto aprendí a cocinar, todo lo que me gustaba lo aprendí a cocinar de manera saludable y empecé a compartirlo en redes sociales. Y así creé Tony Bendick Fitness porque vi que había un interés de parte de todos los que me estaban viendo de cómo poder cuidarse. Así que empecé este proyecto. Claro que influenció en cómo cuidaban mis papás porque los obligaba a hacer ejercicio, los obligaba a tomarse sus vitaminas
y estar lo más saludable posible, porque si se contaminaban quisiera que estuvieran lo más fuerte posible. Así que sí, hizo un gran cambio y de hecho no solo en el rubro de salud, sino me dio otra perspectiva a mi vida. Yo estudié ciencias de la salud y el deporte y además kinesiología, y no me había dedicado a esto, lo había estudiado simplemente porque tengo una mamá con esclerosis múltiple y quería saber de qué manera poderle ayudar. Y la pandemia me enseñó que a esto realmente me quería dedicar y a esto me estoy dedicando. Creo que sí, la pandemia vino a cambiar la forma en la que la gente percibe la salud como tal, la forma en la que se cuidan ahora, ya que antes había personas que sí cuidaban su alimentación, hacían ejercicio, dormían bastante bien, pero no eran muy conscientes, no eran muy empáticos con las cuestiones relacionadas a la salud. Muchas veces no habían tenido un suceso de impacto como lo ha venido a hacer la pandemia, quitándoles familiares, a personas cercanas, personas que ellos conocían, ver cómo las enfermedades descompensan a las personas hasta llevarlas al punto de quiebre y que estas partan en otro mundo. Entonces creo que sí, realmente la pandemia del COVID vino a despertar, a hacer ese suceso que nos dio ese impulso a querer mejorar nuestra salud, a querer cambiar nuestra forma de ver las cosas para poder tener un mejor estado de salud, para poder ser más felices, para poder ser más saludables, ya que no solo vino a cambiar la forma en la que vemos la salud en general, no me refiero solo al usar la mascarilla, sino que a ser más conscientes al uso de la higiene, al uso del alcohol gel, al cuidar nuestro físico con nuestra alimentación, con la actividad física, con el descanso, y no solo eso, sino que también la salud mental, ya que durante todo el proceso del encierro que hubo de la pandemia, hubieron muchos casos, un realce y un despunte de casos de salud mental relacionadas a la depresión, a la ansiedad, muchas cosas que la gente muchas veces desvaloriza y las ve de menos, ya que les puede decir a las personas que son exageradas, que no es para tanto, y no debería de ser de esa manera, ya que todo proceso de salud mental, llámese ansiedad, llámese depresión, llámese algún trastorno como tal, es muy válido y debería ser tratado de la mejor manera posible. ¿Consideras que sería relevante el darle una mayor importancia a la difusión y a la educación en salud? Siento que hay que darle más énfasis a la nutrición en temprana edad, porque así cuando crecemos no nos confundimos por toda esa información que está afuera de esta gente que tal vez se ve bien y tiene un montón de seguidores y piensa que sabe lo que está diciendo, cuando en realidad solo le funcionó a él, pero no se transfiere literalmente a la persona que está viéndolo. Así que tenemos que aprender a diferenciar lo bueno de lo malo en información sobre la nutrición. Y también siento que es importante hacerle énfasis al ejercicio, porque así vamos a crecer sanos y fuertes. Y es una manera de mantenernos saludables al transcurso de nuestra vida y evitar un montón de enfermedades que nos pueden dar por el sedentarismo. Sin tanta paja. Considero que sí debe dársele mayor difusión a la educación, principalmente a la educación en salud. ¿Por qué? Porque vivimos en una actualidad en la cual tenemos al alcance de nuestras manos el poder de difundir un mensaje, el poder enseñar de una forma práctica desde las redes sociales, por ejemplo. Aprovechar las redes sociales para algo positivo. Es cierto, las redes sociales son para a veces distraerse, para ver algo divertido, para poder conocer algo nuevo, escuchar música, pero también nos pueden servir para poder aprender un poco más, para poder conocer cosas nuevas, para poder aprender nuevos hobbies, para poder hacer un montón de cosas. Y en este caso nosotros como futuros profesionales podemos tomar esto como una herramienta para poder difundir un mensaje positivo, el poder enseñarle a la población de una forma sencilla, práctica y corta de cómo poder tener estilos de vida más saludables. Lastimosamente muchas personas ocupan este poder de difusión, este alcance que pueden llegar a tener para lucrarse. Lastimosamente, si lo queremos ver de este sentido, la salud también puede ser un negocio. Muchas de esas personas venden un plan, muchas personas venden un producto milagroso que le ofrece a la población una solución a sus problemas en un cabo de días. Lastimosamente no les enseñan algo para que sea sostenible con el tiempo. Y ahí es donde nosotros, los futuros profesionales o los profesionales, podemos intervenir, podemos ayudar a las personas desde la comodidad de nuestra casa, sin necesidad de salir o sin necesidad de estar frente a frente.
para que la persona pueda aprender algo nuevo, algo positivo que le vaya a servir. Pero no solo eso, también dentro de los colegios, institutos o universidades, el que se les enseñe cosas sencillas, como por ejemplo cómo llevar una dieta balanceada, el que puedan comer de una forma sin culpa, sin restricciones, que puedan aprender a comer de todo, pero saber que los excesos son malos, el que puedan disfrutar el alimento y que no sea un proceso tedioso en el cual siempre se va a buscar la salud y se va a ver de que tenemos que dejar de comer. Cómo llevar un estilo de vida más activo, tener una buena actividad física, cómo poder descansar bien. Cosas sencillas desde cómo lavarnos bien los dientes, cómo tener una buena rutina de higiene personal. Cosas sencillas, no necesariamente el poder ir a explicar rutas metabólicas, procesos quirúrgicos complejos que ya le competen a una carrera en particular, a medicina, a cosas relacionadas a la salud, sino que pueden explicárseles sin necesidad de hacer las cosas tan difíciles. ¿Para qué? Para que podamos tener las buenas bases, para que podamos poder prevenir de una manera oportuna, o que con estas bases podamos evitar que si llega a haber una nueva pandemia, si llega a haber una nueva enfermedad que puede llegar a ser muy letal, nosotros tengamos las bases de cómo cuidarnos y solo seguir los procedimientos de bioseguridad para poder evitar el contacto físico, para poder evitar el contagio, poder tener la inmunización a través de las vacunas, etcétera, etcétera, y así evitar que si llegamos a padecer una nueva enfermedad parecida al COVID-19 podamos evitar llegar hasta lo letal, a evitar que hayan pérdidas de personas, que la podamos llegar a padecer. Eso es algo que ni siquiera los mismos científicos pueden llegar a asegurar al 100% de que no nos vamos a enfermar, pero sí por lo menos nosotros podemos mermar, podemos evitar llegar a padecer o llegar hasta ese punto de la letalidad si llegamos a padecer alguna enfermedad. Y eso es lo que queremos, que poco a poco todos y cada uno tengan las herramientas para que puedan tener esas bases y evitar sufrir, evitar padecer y poder tener una vida plena, feliz, completa, en la que todo incluya salud física, salud emocional, salud mental, todo. Pero a pesar de todo lo complicado que ha sido esta situación, hay que dar gracias a la vida por una oportunidad de seguir aquí, ya que muchas de las personas que amamos, conocíamos y queríamos, lastimosamente no pudieron salir adelante. Y es por eso mismo que hay que cuidarnos, hay que amar, hay que disfrutar de las pequeñas cosas, un paisaje, amistades, familia, y seguir cuidándonos y trabajando, porque nosotros somos una parte fundamental para poder salir adelante de cualquier situación, salir adelante de cualquier crisis que se pueda venir. Si nos detenemos a pensar, analizar y concluir parte de la información que nos brindaron los profesionales a los cuales tuve el privilegio de entrevistar, podemos ver que concluimos en algunos aspectos. Concluimos en lo mismo, en que la educación es una parte importante, ya que nosotros, al tener el conocimiento adecuado, podemos realizar de mejor manera muchas de las acciones a las que vamos a tomar si llegara a haber una nueva crisis, si llegara a haber una nueva pandemia, ya que la vida es tan impredecible, ya que el mundo va cambiando poco a poco y muchas cosas pueden cambiar y muchas veces pueden cambiar para peor. Así que nosotros, al tener la información, podemos tomar mejores decisiones, podemos conocer los errores que habíamos cometido en ocasiones anteriores y evitar volver a cometerlos. Nosotros somos parte fundamental para evitar que estas situaciones se salgan de nuestras manos, se salgan de nuestro control, ya que si nosotros nos cuidamos desde antes, ya que si nosotros acatamos las indicaciones, ya que si nosotros buscamos lo mejor para nuestra salud siempre, podemos ayudar a todo ese equipo de profesionales que día a día lucharon durante toda la pandemia para poder salir adelante. Nosotros pudimos brindarles las herramientas y las oportunidades para que esta situación hubiera sido más controlada. Y sé que he recalcado el papel del personal de salud, pero no solo ellos han sido parte de esta solución para este problema. Toda aquella persona que acató las indicaciones, toda aquella persona que estuvo pendiente de los otros, cada persona que estuvo presente en esta situación y trató de hacer lo posible para salir adelante, ha sido parte importante y fundamental para que esta problemática poco a poco se vaya acabando. Sin importar tu educación, sin importar tu raza, sin importar de qué país seas, sin importar el idioma que hables, sin importar tu orientación sexual, sin importar si eres hombre o mujer, sin importar si eres niño o si eres adulto, sin importar nada de eso, todos, pero absolutamente todos han sido parte fundamental para que esta situación
poco a poco vaya disminuyendo, ya que todos y cada uno hemos sido clave para seguir aquí. Sin importar lo complicado, lo difícil o lo imposible que hubiera parecido el salir adelante de esta situación, hemos llegado a un punto crucial, ya que nos encontramos en el ocaso de la crisis. Y después de cada ocaso, siempre hay un nuevo amanecer.